donde acudimos. Hoy vamos a hablar sobre este tema, está en el estudio la especialista, ella es la doctora Sandra Neri, gastropediatra. Bienvenida, doctora. Gracias, buenos días. Diferencia, por favor, para iniciar entre los problemas digestivos en niños y en adultos. Sí, eso es una pregunta sumamente importante porque realmente las enfermedades en los niños son completamente diferentes a lo de los adultos y por supuesto el abordaje médico que se debe tener en un caso es distinto al otro. Comenzando que normalmente en los adultos pues siempre es mucho más común la patología tumoral, infecciosa. En los niños tiende a ser muy diferente. Por ejemplo, uno de los principales motivos de consulta es el dolor abdominal crónico y nosotros cuando vemos a un niño con un dolor abdominal crónico recurrente, por supuesto vamos a descartar muchos antecedentes familiares, ver si no hay alergias alimentarias o si no hay causas infecciosas que pudiesen estar desencadenando. Entonces, para nosotros como pediatras que vemos niños, es muy importante, por supuesto, individualizar el paciente, pero siempre viéndolo en el contexto de su familia, de sus antecedentes, y eso es muy diferente al abordaje que se hace en adultos, que por supuesto, al ser diferentes las enfermedades, pues nuestra orientación diagnóstica también va a ser diferente. ¿Cuáles son las señales que pueden indicarnos que nuestro hijo tiene alguna enfermedad hepática? Las enfermedades hepáticas afortunadamente no son muy comunes, sin embargo, es importante tener en cuenta que hay síntomas que nos pueden sugerir que nuestros niños pueden tenerlas. Uno de los síntomas más comunes es lo que nosotros conocemos como ictericia, que ictericia es la coloración amarillenta tanto de la piel como de las mucosas. Mucosas, entiéndase, los ojitos, la boca, y además pueden haber coloración un poco más oscura de las orinas, es lo que nosotros entendemos como coluria, y también coloraciones más claras en las heces. Cuando las heces son tipo blancas o grises, indican alguna patología o alguna enfermedad del hígado. La coloración amarilla es común a veces en los recién nacidos. Le cuento que cuando tuve a mi segundo bebé lo querían dejar un día más en la clínica porque la neonatólogo sentía que estaba muy amarillo y no lo quería dar de alta. Así es, eso es un síntoma sumamente importante en tener en cuenta en los recién nacidos, ya que existe algo que se llama la ictericia fisiológica del lactante, que es la coloración amarillenta de los recién nacidos y que es muy normal que se presente después de las 72 horas de vida. Pero cuando esto ocurre antes de ese tiempo, el médico, el pediatra, el neonatólogo debe estar muy alerta porque puede ser un signo de alarma de que indique de que puede haber algo que esté funcionando mal. Eso fue lo más correcto de hacer. ¿Cuáles son los exámenes diagnósticos que ustedes pues solicitan para detectar problemas digestivos? Vamos a hablar de esta primera consulta. Ya usted nos decía que, bueno, hay una entrevista, pero ¿qué más ocurre la primera vez que vamos al gastropediatra con nuestro hijo? La primera consulta es la más importante porque nos permite a nosotros como médicos primero aproximarnos a nuestro paciente y por supuesto a sus padres o al representante que esté con él, sobre todo si son muy pequeños y no son capaces de decirnos fácilmente cuáles son los síntomas que tienen. Pero no solamente interrogar aparte de los síntomas, sino como comenté, la historia. Para nosotros los médicos no es solamente ver el paciente, sino ver el entorno en el que se encuentra ese paciente. Ese es un paciente que tiene una mamá, que tiene un papá, que tiene una familia, que tienen unos hábitos también sociales, culturales, de alimentación que siempre van a ser diferentes entre cada paciente. Entonces esa primera historia clínica nos permite aproximarnos al paciente, conocerlo, ver cuáles son sus hábitos y más o menos ir, por supuesto con el interrogatorio, ir entendiendo qué es lo que puede estar desencadenando los síntomas que está trayendo, por el cual están trayendo el paciente. Y en base a todo este interrogatorio, entonces iremos destinando qué exámenes ir solicitando. Cada paciente es completamente diferente, no existen como listas de mercado, digamos, no, hematología, PCR, examen de orina, no, cada examen tiene un porqué, cada uno de los ítems o de las pequeñas cosas que nosotros pedimos, las solicitamos pensando en que nos van a orientar hacia un diagnóstico y eso va a variar de acuerdo a cada paciente. ¿Cómo hacer para disminuir los niveles de estrés que puede ocasionar en un niño la visita a cualquier médico?
pero en este caso al gastropediatra. Incluso también los niveles de estrés para los padres, porque muchas veces somos nosotros quienes los ponemos a ellos nerviosos. Sí, bueno, la empatía es sumamente importante a la hora de la consulta, de cualquier consulta, no solamente del gastroenterólogo, pero Así es. sobre todo del pediatra con los niños, ¿no? Y también de los adultos, pero en los niños es más difícil porque los niños tienen el trauma de las batas, de las vacunas, entonces asocian la figura del médico con inyecciones y bueno, a veces eso es muy difícil de sortear, pero con calma, hablando muchas veces con el paciente, sobre todo si son ya niños un poco más grandes, nosotros o podemos tender a ponerlos de lado y hablar directamente con los padres, pero no, realmente ese contacto con los niños es muy importante. También hacer medicina mediante el juego es lo mismo que podemos hacer en casa cuando estamos con nuestros niños y tratamos de divertirlos o hacer cualquier actividad mediante el juego. Es una forma de aproximarnos a nosotros como médicos con el paciente, de modo que vea que está en un ambiente un poco más agradable, menos rígido y bueno, por supuesto eso facilita mucho lo que es el contacto con el paciente y con los familiares. Gracias, doctora. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Hoy estamos conversando